gracias por la invitación, porque cada vez me quedo más a gusto aquí en Navarra, ya soy para muchas actividades y yo me siento muy contenta de que haya otra comunidad autónoma que esté tomando tanto interés y esté desarrollando tantas actividades, sobre todo apoyado, creo, por el último gobierno, porque antes no tenía yo tanta conciencia. Andalucía siempre ha estado muy activa en cuestiones de género, Cataluña encima con sus leyes, antes comentaba, por ejemplo, la ley de igualdad suya obliga a que las carreras universitarias incorporen la perspectiva de género. Lo van a hacer poco a poco, pero los términos que utilizan es obligatorio, debe, se evaluará. La ley del Estado español dice se recomienda, se facilitará, es muchísimo más soft y entonces no más blandita y no ayuda en este sentido, ¿no? Y luego también, pues con todas las Alshavives, la red Vives de universidades catalanoparlantes, pues también se está haciendo mucha actividad, se están redactando monográficos sobre género y medicina, que esa decía yo, pero bueno, género y arte, género y ingeniería, género y derecho, con lo cual poco a poco, pues vamos, ¿no? Todo el Estado español, Galicia también se está haciendo muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco, supongo que el País Vasco ya nos precedía, porque ellas sí que estaban bien colocadas, ¿no? Sí. En la presidencia, ¿no? Emakunde ahí, al lado de la presidencia también, pues vamos por delante, poco a poco vamos hacia adelante. Bueno, pues nada, yo en el año 1991 estaba trabajando en epidemiología de reumáticas, enfermedades de aparato locomotor. Ya me había dado cuenta que las mujeres tenían más problemas, tomaban más medicación, tenían más efectos secundarios ligados a la medicación que los hombres, quiero decir. Tenían además como toda la percepción de peor felicidad, menos felicidad. En fin, todos los indicadores que íbamos recogiendo se notaban diferencias, nosotros decimos estadísticamente significativas, que hacían pensar que, bueno, algo pasaba. Y cuando leía literatura en inglés, como hacemos en medicina, yo veía que utilizaban el término gender, género, y cuando los artículos tenían gender, y no solo sexo, decían cosas como muy interesantes. Cuando era solo sexo, pues la verdad es que daban la diferencia, pero sin ningún tipo de argumentación, que luego con el tiempo me di cuenta que era argumentación dentro de un contexto, ¿no? El género lo que hace es ubicar las diferencias por sexo que pueden haber, en este caso en temas de salud, en un contexto que influye de una manera desigual en mujeres y hombres, y que ese contexto no solamente es ambiental, que por cierto también por ahí sí que han hecho trabajos sobre desigualdades de género en terremotos. En Austria, por ejemplo, las hubo en su momento, desigualdades de género. Aquí en España estoy segura que por las olas de calor. Lo que pasa es que es un mundo que todavía en España el tema de género y medio ambiente no ha dado mucho conocimiento. Y yo creo que por ahí tenemos que ir. Entonces, la cuestión es eso, ¿no? Que me di cuenta que eso que se llamaba género era como muy interesante para interpretar las diferencias por sexo. Os digo que yo soy epidemióloga, entonces a las epidemiólogos nos ponéis un gin tonic y unas cuantas gráficas y nos podemos pasar 2 días, ¿eh? De por qué ha subido, por qué ha bajado, qué acontecimiento histórico ha hecho que bajara o qué toma de decisiones políticas, ¿vale? Y de esto vamos un poquito, yo voy a introducir en datos, pero es muy importante que para que nos crean dentro del ámbito científico y luego si se puede proyectar al político, pues muchísimo mejor. Entiendo que la toma de decisiones políticas no solamente tiene que ver con los datos, pero deberían de apoyarse más en ellos de lo que lo hacen. Bueno, pues hay un contexto también androcéntrico, también patriarcal, que es el contexto de la atención sanitaria, el de la medicina en la práctica profesional. ¿Estoy dando la espalda? No, pero es que bueno, entonces, cuando yo empecé a trabajar, cambié, cuando vi este estudio, no sé qué me impulsó a cambiar de línea de investigación, que fue en el año 91. Es un estudio publicado en 60.000 pacientes con infarto, ingresados 30.000 en el hospital de Harvard y 30.000 en el de New Haven, otro hospital.
En él lo que se midió fue el primer estudio que se hizo de estas características de sesgos de género en la atención sanitaria al infarto. Se midió en qué medida una cosa que es la angiografía coronaria, que lo que mide es como un esfuerzo diagnóstico, meten un catéter a ver dónde está el infarto, y luego pruebas de revascularización, que es empujar el catéter, el infarto, vamos a decirlo así, para que vuelva a fluir la sangre, ¿verdad? Pues bueno, estas dos estrategias diagnóstica y terapéutica midieron a ver si se hacía más en hombres que en mujeres. Y entonces se dieron cuenta que por cada 100 ingresados se les hacía estas pruebas, este esfuerzo diagnóstico y terapéutico, más a hombres blancos que a hombres no blancos, casi 19 hombres blancos respecto a 14 no blancos, con diferencias estadísticamente significativas, se dice. Luego, como veis aquí, se hacía a menos mujeres blancas y a mucho menos mujeres no blancas, ¿vale? 9 de cada 100 y 8 de cada 100, con diferencias significativas. Fue interesantísimo ver cómo la comunidad científica protestaba por estos datos. Bueno, les dieron de hostias, así hablando en plata, que es como se suele hacer en ciencia. Tú escribes carta al editor diciendo razones objetivas, argumentos por los cuales no te crees estos datos. Entonces, pues hubieron muchísimas cartas al editor criticando este estudio, que los autores respondieron haciendo nuevos análisis para llegar a la conclusión que incluso a igual edad, igual se dice comorbilidad, tener otras patologías como hipertensión, diabetes, que claro, eso te obliga a un mayor esfuerzo diagnóstico, por supuesto, y mayor gravedad, o sea, teniendo en cuenta esas tres variables, comparando mujeres y hombres con la misma edad, la misma comorbilidad y la misma gravedad, seguían apareciendo diferencias estadísticamente significativas. Luego no era que se hiciera un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico por esa mayor gravedad, pues no, a igualdad seguían haciéndose más esfuerzo a hombres y mujeres, ¿vale? Esto fue como el pistoletazo, diría yo, de salida de los estudios de sesgo de género en medicina, que siempre habían ido retrasados respecto a otras áreas de conocimiento, como pueda ser el ámbito jurídico o otros ámbitos. Bueno, pues la cuestión es que efectivamente es verdad que los estudios dicen que hay más probabilidad de infarto en hombres y en mujeres mayores, ahí como hay una estrechez, ¿verdad? Pero vienen a los estudios estos de sesgos de género que dicen que no podemos olvidarnos que también se producen estrecheces generalizadas, no tan graves, pero sí generalizadas en las mujeres jóvenes, y que se pueden producir infartos en mujeres jóvenes, y que no tenerlo en cuenta hace que se retrasen los diagnósticos de infarto y derivado de ello, pues el aumento de la mortalidad en mujeres el riesgo es mayor, ¿vale? Hace años me pidieron hacer una revisión de a ver si esto estaba pasando en España en cuanto al retraso diagnóstico. Porque tenemos que tener en cuenta que un infarto, una vez que pasa una hora, más o menos desde el comienzo de los síntomas hasta la mortalidad va aumentando, por encima de una hora la mortalidad ya es mayor, ¿no? Entonces, según la información que teníamos, los datos, pues en un registro de infarto agudo de miocardio en Asturias, veis cómo los hombres tardaban 120 minutos desde el comienzo de los síntomas hasta la atención sanitaria, 2 horas, y en las mujeres 3 horas en Asturias. Estos son datos antiguos. El estudio Ibérica, que es un estudio de infarto agudo de miocardio en diferentes comunidades autónomas de España, pues igual, 120 minutos los hombres, 153 minutos las mujeres en ser atendidas. Estamos hablando de más de 60 minutos, que es lo que debería ser mínimo. Luego, un estudio hecho en Castilla-La Mancha, pues 150 minutos los hombres, 175 las mujeres, y uno del registro de infarto que se llama así de Guipúzcoa, pues veis, 90 minutos tardaban los hombres en ser atendidos en el comienzo de los síntomas y las mujeres 120, siempre igual. Se siguen haciendo estudios, por ejemplo, este ya es muy nuevo, del año 2017, publicado en la revista norteamericana de la Asociación de Cardiólogos, de Cardiología de Estados Unidos, y mirad, es estudiado en 6.022 pacientes ingresados en el hospital por infarto, en 41 hospitales de Europa, incluidos los de Barcelona. Se dieron cuenta que el retraso desde el comienzo de los síntomas hasta que los pacientes y las pacientes tocan a la puerta de la atención sanitaria pidiendo ayuda era igual en hombres que en mujeres. Luego, no es un problema de que las mujeres acudan más tarde. Pero sin embargo, una vez que ya eran atendidos hasta que, realmente
o sea, ya cuando tocaban la puerta hasta que eran atendidos, la diferencia sí que existía. 4 horas y media en mujeres, mediana, es una mediana, y 4 horas en hombres. Diferencias significativas en todo caso. Y además en este estudio veían que pasado los 30 días, la probabilidad de morir, si había pasado 1 hora de demora, no 4, 1 hora, era, esto quiere decir más, era como un 58% superior en aquellos que habían sido atendidos a partir de 1 hora, ¿vale? O sea que aquí estamos hablando de muertes, en cuanto a si se produce una demora en el diagnóstico. Bueno, cuando se publicó este estudio, Bernard Gili, que era cardióloga, desafortunadamente ha muerto muy joven, era cardióloga, era la directora del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y además era la editora de la revista New England Journal of Medicine, que es como una de esas revistas de las más importantes que hay en el ámbito científico de la medicina. Y ella publicó un pequeño trabajo, un artículo que se llamó, y que es muy conocido dentro del ámbito de la salud y de la medicina y del género, que se llama El síndrome de Gentle. Yo no sé si habéis llegado a ver esa película, que es una obra de teatro, que se llamaba Gentle, y Barbra Streisand hace el papel de una mujer judía que quiere acceder a la sinagoga a estudiar los textos sagrados, Talmud, pero no puede porque es mujer. Y entonces se aplasta los pechos y se corta el pelo y se viste como chico y de esa manera puede entrar en la sinagoga. Bueno, pues parafraseando esta historia, Bernard Gili lo que viene a decir es necesario que las mujeres nos revistamos con los mismos signos y síntomas del infarto que los hombres para poder acceder a los hospitales. Porque ya por aquellos entonces se habían hecho estudios de lo que se llama la tasa de letalidad hospitalaria por infarto, es decir, una vez que ingresas en los hospitales, ¿quién muere más, hombres y mujeres? Y el riesgo era mucho mayor de muerte en mujeres que en hombres, porque cuando ingresaban, como la demora era mayor en la atención sanitaria, ya morían más una vez que ingresaban en los hospitales. Por eso Bernard Gili dice, tenemos que tener los mismos signos y síntomas, porque aquí es parte del problema que vamos a arrastrar en muchas patologías, pero en el infarto está más estudiado. En los hombres el infarto es el de libro, ¿no? Dolor y de película, dolor precordial con irradiación al brazo izquierdo, esto lo hemos visto mucho. Y si se sospecha que hay un infarto, el médico enseguida o la médica pues le hace un electrocardiograma. Y en el electro, que son ondas que suben y bajan, hay una onda que se llama segmento ST. Y el segmento ST sube en el infarto de los hombres. Porque en las mujeres es raro, algunas veces sube el segmento ST, pero no suele subir ese segmento en la mujer. Algo tan objetivo no sube en el infarto de las mujeres. Pero es que además la sintomatología es diferente. Esto del dolor precordial con irradiación al brazo izquierdo, en las mujeres es un malestar general, muy inespecífico, como una especie de angustia. Quizá pueda molestar la punta del esternón y se transfiere a la espalda, con lo cual a veces piensan, bueno, está cargada, el trabajo, la tensión, o sea, está pensando más en un problema de otra índole que en un infarto. Y bueno, si se sospecha, ya digo, se hace el electro, encima no aparece el segmento ST, no sale elevado, con lo cual, hasta que el infarto no está más grave, no se detecta en las mujeres. Ya cuando ha pasado tanto tiempo, el riesgo de morir es mayor. Han pasado 30 años, y ahora en mayo sale publicado en el año 2021 una revisión con casi 600 artículos revisados de la comisión que hay en Lancet. Lancet es otra de las revistas importantes de medicina, pues tiene una comisión de mujeres cardiovasculares y llega a la conclusión, que yo he puesto aquí como que produce un gran malestar, que las enfermedades cardiovasculares permanecen menos estudiadas, año 2021, menos reconocidas, menos diagnosticadas y menos tratadas en mujeres que hombres, después de una revisión importantísima. Yo tengo un compañero, pediatra argentino, que cuando todas estas cosas pues las he presentado por allá también me interesa. Me decía, paciencia porque los paradigmas tardan en cambiar 30 años. Hoy han pasado 30 años, el paradigma todavía no haya cambiado.
Bueno, hay muchos estudios, afortunadamente desde aquellos entonces ahora tenemos muchísima información sobre los sesgos de género y cómo las innovaciones de género pueden contribuir a las mejores prácticas profesionales más eficientes y más equitativas, ¿no? Este estudio se hizo en la Universidad de Copenhague, utilizan Big Data, porque estudiaron a 7 millones de hombres y mujeres atendidos por el Sistema Nacional de Salud danés durante 21 años. Y bueno, llegan a la conclusión de que en más de 700 enfermedades hay un mayor retraso diagnóstico en mujeres que en hombres. Por ejemplo, cáncer tarda una media de 2 años y medio más en ser diagnosticados en mujeres que en hombres. Diabetes, 4 años y medio más en mujeres que en hombres. Y solamente de las 700 hay una enfermedad que el retraso diagnóstico es mayor en hombres que en mujeres, que es la osteoporosis. ¿Por qué? Pues porque se liga a la menopausia y ahí efectivamente no se tiene en cuenta que un tercio de las osteoporosis son de hombres, son padecidas por hombres. La conclusión a la que llegan es que, a mí me hace mucha gracia, ya no vale el modelo de talla única, sino que es que hay enfermedades que cursan de una determinada manera en mujeres y otras que cursan de una determinada manera en hombres, aunque hay algunos signos y síntomas que puedan ser comunes, por supuesto. Bueno, pues fruto de todas las investigaciones y todo el debate que hubo al principio de los años 90, ya del siglo pasado, se define en una revista que hay en Estados Unidos de mujeres médicas, se define como, lo veis aquí, el sesgo de género. La diferencia en el tratamiento médico entre hombres y mujeres con la misma necesidad sanitaria, claro, el impacto del cual puede ser positivo, negativo o neutro para la salud de los mismos. Es una definición muy neutra, pero es buena, porque yo le he adaptado cuando quiero hacer análisis de actas parlamentarias en relación con diabetes o análisis de sesgos de género en los medios de comunicación. Es decir, que se puede ir adaptando, por eso, porque es bastante neutra. Pero sí que le hago una crítica, y es que vuelcan la responsabilidad en la práctica profesional, cuando realmente la práctica profesional es fruto, y yo aquí estoy hablando de medicina, pero apliquémoslo a psicología, enfermería, a cualquier carrera o a cualquier profesional de cualquier ámbito. El problema es que en las carreras no se enseña estas cuestiones que estamos hablando, de las diferencias por sexo y desigualdades de género. Y no se enseña, antes decíamos que era porque no había conocimiento, pero claro, ahora hay mucho conocimiento de estas desigualdades. Sabemos qué estudios hay, por ejemplo los ensayos clínicos, que no meten suficientes tamaños muestrales de mujeres para evaluar la eficacia, la tolerancia, la seguridad, los efectos secundarios de los fármacos, pero bueno, fruto que ya sabemos mucho, pero no se enseña. Ahí tenemos un bloqueo importante, y si no lo enseñas, los médicos y las médicas pues tampoco lo pueden aplicar, ¿verdad? Bueno, yo hace muchos años hice una clasificación que será mi legado porque sigue citándolo mucho, un artículo en una revista inglesa, Journal Epidemiology and Community Health del 97, donde quizá por simple identificó una clasificación de cuándo se pueden producir sesgos de género en la atención sanitaria. Y puede ser cuando nos igualan a mujeres y hombres, cuando es una patología que podemos padecer mujeres y hombres, cuando nos igualan y no somos tan iguales, o sea que es un sesgo por mala clasificación, por incorrectamente hacernos parecer que somos iguales tanto en cuanto a la exposición a factores de riesgo y sus consecuencias, pues a lo mejor el tabaco no nos afecta de manera igual, o otros productos, o otras exposiciones a otros riesgos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y también, como os comentaba, cuando nos hacen iguales incorrectamente en cuanto a los síntomas de las enfermedades, y menos cuando son precoces los síntomas, que ahí todavía la enfermedad no está florida, no es una enfermedad de libro, decíamos antes, aunque en los libros tampoco es que conste todo esto, también nos iguala de manera incorrecta en los tratamientos y en los resultados a los tratamientos, cuando sabemos que tenemos las mujeres y los hombres diferente farmacocinética, farmacodinámica y farmacogenética. Que yo no voy a meterme mucho en este tema, pero nosotros las mujeres somos XX y los hombres son XY, y esto tiene unas consecuencias a nivel cerebral, a nivel de todo el organismo. No me
puedo meter mucho en este terreno. Y sabemos además que cuando metemos un fármaco dentro del organismo, la farmacocinética, cómo se mueve y cómo actúa la farmacodinamia, es muy diferente. En las mujeres, sobre todo las que tenemos la grasita esta, y los hombres que tienen la grasita, por supuesto, retienes el fármaco en la grasa, los adipocitos, tarda más en hacer efecto hasta que se libera de los adipocitos y luego pasa de nuevo digamos, al torrente sanguíneo y tarda más en excretarse. Con lo cual, las dinámicas deberían de ser diferentes a la hora de la prescripción de los fármacos. Incluso las dosis diferentes, porque mujeres y hombres somos diferentes en tamaños, ¿no? Y en peso, en relación peso-talla. Entonces, esas cuestiones de precisión de la medicina personalizada no se tienen en cuenta. Y también, a veces, incorrectamente, nos clasifican como diferentes y no somos tan diferentes. Es muy típico que ante una enfermedad que todavía no ha dado claramente la luz, a las mujeres les digan más que a los hombres que es un problema psicosomático. Sí. La famosa histeria, madre mía. Hay algunos estudios hechos muy bonitos con mujeres muy famosas, que premios Nobel, un estudio leí con 7 historias de vida cualitativo, donde le preguntaban a mujeres, estas mujeres tan famosas que habían acabado teniendo esclerosis múltiple y de este tipo de patología muy grave, pero a los comienzos todavía no había dado la cara a la enfermedad y venían a decirle que no estabas cansada, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? ¿No estabas estresada? Y luego fue una patología muy grave, ¿no? Entonces, digamos que a veces nos hacen diferente y luego, cuando la enfermedad da la luz de verdad, pues te das cuenta que la mujer no se estaba quejando de dolor o lo que fuera porque sí, ¿no? Sino que tenía algo detrás que todavía la medicina no había atinado, ¿no? con el diagnóstico. Y también puede haber, digamos, sesgos de género en enfermedades padecidas por un u otro sexo, ¿vale? En esto me voy a meter menos. Pero algún ejemplo. Esto es un cortapega de un artículo que salió publicado en el año 2014 en una revista también americana, quiero decir Estados Unidos, Proceedings of National Academic of Science, en donde lo que habían hecho es con unas técnicas de radioimagen mirar cómo eran las conexiones interneuronales, digamos, en el cerebro de mujeres y hombres. Y bueno, pues aquí podéis ver que las conexiones en los hombres son más dentro de un hemisferio y dentro de otro hemisferio, que es la parte de arriba. Mientras que en el caso de las mujeres no es que no hubiera conexiones dentro de un hemisferio y dentro de otro, pero había muchas interhemisféricas. Y eso tiene mucha importancia, por ejemplo, en los pronósticos. Imaginemos un ictus que afecta al núcleo del habla, que está en el hemisferio izquierdo, de los hombres. La probabilidad de recuperar el habla es pequeña. Pero ¿qué pasa si afecta al mismo lugar en el caso de las mujeres? Que la probabilidad de perder el habla es menor. ¿Por qué? Porque las mujeres también tenemos núcleos del habla en el lóbulo derecho, en el hemisferio derecho. Con lo cual, es que no somos iguales, no lo somos anatómicamente ni fisiológicamente, y luego las patologías, lógicamente, a veces no se manifiestan de la misma manera. Y esto tiene que estar en la medicina, claro, porque si no los médicos y las médicas luego no pueden pensar si será que esa patología se está expresando, no la mujer, porque muchas veces dicen, las mujeres es que se quejan mucho de una manera inespecífica, los médicos, de una manera inespecífica y claro, y hablan mucho, pero no. Entonces, oye, pues esto también te lo han enseñado o te lo tienen que enseñar, que las mujeres nos expresamos de manera diferente a los hombres. Y eso es parte de las buenas prácticas profesionales, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando que es la enfermedad la que se expresa de manera diferente. Bueno, y el caso más paradigmático, diría yo, es el tema de los ensayos clínicos. No sé si conocéis que hay una Viagra femenina que se llama Abby. Se intentó comercializar en Estados Unidos en el año 2015 y yo me entero que, como no, ves ahí la página web de mujeres hasta que te vas dentro de, como yo suelo hacer, ¿no? Investigar un poquito quiénes están detrás de verdad, los tomadores de decisiones, quiénes son, que suelen ser hombres. Y la cuestión es que yo me entero por este artículo de la revista americana de medicina interna, la Journal American Medical Association, que también es una revista top, por julio, que enseguida empezó a sonar cuando se intentó comercializar, ya digo, en Estados Unidos, que había reacciones cruzadas con el alcohol. Es decir, cuando tomabas Adi, la Viagra femenina, y tomabas alcohol, esto tenía
tenían una serie de efectos secundarios. Así que en este artículo los autores dicen, está muy bien que la empresa farmacéutica hiciera un ensayo para efectivamente ver si había esas reacciones cruzadas. Lo que no se entiende es que el estudio lo hayan hecho con 27 sujetos, donde 25 son hombres y 2 son mujeres. Entonces dicen, esto es mala ciencia. Pero que si es un fármaco que se va a tomar las mujeres, ¿por qué estudian a 25 hombres y a 2 mujeres? ¿Verdad? Bueno, pues, y para mí este tema, cuando doy conferencias, es importante. Este es el tema de la terapia hormonal sustitutiva. Hay una autora catedrática de salud pública de Harvard, Nancy Krieger, que trabaja en desigualdades en salud en general. Y bueno, ella, con 20 y tantos autores, porque esto no es fácil de hacer, estudiaron todo lo que se sabía, todos los artículos publicados desde el principio del siglo XX hasta que terminaron en el año 2004. El artículo se publica en 2005 en Journal of Epidemiology and Community Health, una revisión bibliográfica para ver el tema de qué conocimiento había sobre los efectos secundarios de la terapia hormonal sustitutiva, cuando empezó a haber toda aquella polémica sobre los efectos secundarios. Entonces, esto es un resumen que yo hice para poder explicarlo, pero hay muchísimos artículos revisados en esta revisión bibliográfica. Ya en 1939, para mí fue una sorpresa, y 40, en 2 revistas muy buenas, como es American Journal of Cancer, o sea, la revista estadounidense de cáncer, y la revista JAMA otra vez, la revista de medicina interna, se publican artículos sobre la asociación entre las hormonas y el cáncer mamario, ¿vale? Desde entonces empezaron a publicarse muchos artículos y las primeras dudas ya sí que se empezaron a publicar sobre la seguridad de la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia en el año 50. Lo que pasa es que era un éxito comercial tremendo. Yo he visto publicidad de la época y había señoras como yo, ¿no?, montadas en una bicicleta con un cestito lleno de flores y lo vendían como la terapia de la juventud. Y se lo tomaban como ahora mismo en los gimnasios se toman reforzantes y demás. Era un éxito muy grande, ¿no? Siguieron habiendo dudas sobre el riesgo, muchas publicaciones, no están aquí. Pues en el año 75 en New England Journal of Medicine, ni más ni menos, se publica un estudio sobre la relación entre los estrógenos y el cáncer de endometrio. Siguen habiendo artículos y ya en el año 80, claro, las empresas farmacéuticas dicen, tenemos que idear otro tipo de terapia hormonal sustitutiva porque ya eran muchos la información que había sobre la asociación con cáncer. Y sacan la terapia combinada, progesterona, estrógenos. Yo empecé a estudiar en el 74, en el 80 acabé, y yo me acuerdo que no, pero ya ha salido una terapia que la progesterona controla el efecto cancerígeno de los estrógenos. Así siguió la cosa hasta que en el 2002 la Women's Health Initiative, que esto es un organismo no gubernamental, que si queréis tener información actualizada sobre temas de salud de las mujeres, pues ellas. Y hay una empresa farmacéutica que les contrata para hacer un estudio de detección con 29.000 mujeres. La siguieron durante un año. La propuesta era, bueno, ya sabemos que produce cáncer, hay un mayor riesgo de cáncer en quien toma incluso la combinada, porque claro, seguían habiendo estudios, ¿no?, pero previene el infarto. Hacen el estudio y lo siguen durante un año a estas mujeres, unas que toman terapia hormonal, otras que no, y tienen que cerrar el estudio por razones éticas, porque era tanto más el riesgo de cáncer y de infarto en quien tomaba terapia hormonal sustitutiva que quien no, que tienen que cerrar el estudio. Aquello fue muy sonado y enseguida cayó la prescripción de terapia hormonal, la venta de terapia hormonal sustitutiva a países anglosajones. No me creáis, en España ha costado mucho, porque hay intereses obviamente creados en torno a la venta, a la prescripción de terapia hormonal sustitutiva. Ya se ha disminuido también en España, ¿eh? Yo le he echado una revisión de vez en cuando y bueno, hay estudios sobre el tema. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que hemos hecho las mujeres que hemos trabajado en este ámbito? Es lo que dice el Roto, que a mí me encanta, ¿no? Es un editorialista fantástico, ¿no? Que la normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal, pero nosotros ya hemos dicho, no, pues lo que pasa no es normal, ¿no? Y nos hemos puesto a producir evidencias de que lo que está pasando no es normal, sino que hay desigualdades. Tanto que esta mujer que se llama Londa Shibinger
convence a la Comisión Europea, hará como unos 15 años, o algo menos, que le financie un proyecto. Ella es catedrática de ciencia, de filosofía de la ciencia, en la Universidad de Stanford, que le financie un proyecto que se llama Gender Innovations, ahí lo tenéis, y este proyecto tiene tanto éxito que ahora mismo está financiado como por 30 países, pero sobre todo estuvo financiado por Bill Clinton en su momento y en este momento por Melinda Gates, o sea que realmente tiene autorizado. ¿Qué tiene de bueno? Pues que tiene unos estudios de casos de ciencias, de salud y medicina, aquí tenéis lo de salud y medicina, de ingeniería y de medio ambiente, que evidencian el beneficio de la incorporación de la perspectiva de género, las innovaciones de género, por eso se llama Gender Innovation. Ahí tenéis la página web, es un inglés muy sencillo, con mucho dibujo, es decir, que se puede acceder a él. Y efectivamente, yo en un momento dije, ¿y en España qué hay hecho? ¿No? Tenía un poco la curiosidad y propuse a la Fundación Antonio Esteve que hacer una monografía. Y lo que hice fue buscar en nuestras bases de datos bibliográficas, es de acceso gratuito, y además si lo pedís, os lo mandan gratuito también. Si podíamos hacer algo sobre lo que se haya publicado en el ámbito español, o sea, por investigadores e investigadoras españoles o hispanoparlantes. Y yo lo que hice fue una búsqueda bibliográfica en nuestros repertorios de revistas científicas para identificar artículos que estuvieran publicados en revistas top, no en cualquier sitio. Y los invité, como una especie de citas ciegas, a participar, a hacer un capítulo de cada una de sus investigaciones. Son muy buenos porque hay estudios de casos y controles, multicéntricos, europeos, hay estudios muy buenos aquí sobre diferentes tipos de temáticas, reumatológica, de infarto cerebral, de infecciosas, relacionadas con nefrología, con enfermedades respiratorias, con digestivo, de demoras en la atención sanitaria desigual en mujeres y en hombres y sesgos de género ya propiamente en la atención, el esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, que hasta donde hemos llegado, ¿no? Nos hemos dado cuenta que las enfermedades que son más frecuentes en un sexo que en otro les cuesta menos a los médicos diagnosticarlas en el sexo que es más frecuente. Pero si tenemos la mala fortuna de tener una enfermedad que es más frecuente en los hombres y la padecemos las mujeres, que también podemos, pues a lo mejor no lo piensan tan rápido, no se les enciende la bombilla de será esta enfermedad, sobre todo si los signos y síntomas son diferentes a los de los hombres, que era el infarto que antes hemos comentado. Y también nos hemos dado cuenta que muchas veces no empiezan a las mismas edades las enfermedades, y tampoco, como decía, la sintomatología es la misma, tampoco a la hora del consumo de fármacos, mujeres y hombres a veces dejan de tomar fármacos en determinados momentos. Es decir, hay mucho que investigar en cuanto a sesgos de género en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico porque nos conducimos de manera diferente. Ella, que a mí me encanta, Kirsti Maltegrud, es una médica de familia noruega que investiga desde la cualitativa, ha hecho muchos estudios de relación médico-pacientes, y ella es una feminista del posmodernismo feminista, ¿no? Se mueve dentro de estas corrientes, utiliza la fenomenología, yo no soy de ese ámbito, utiliza el psicoanálisis, utiliza muchas corrientes posmodernas, ¿no? Y a grandes rasgos, hay uno de los artículos que a mí me gusta muchísimo, viene a contar, yo lo he resumido mucho, cómo utiliza estas corrientes, ¿no? Para explicar estas desigualdades de género de atención sanitaria. Una es la semiótica médica. La semiótica es la ciencia que estudia los signos, ¿no? Y en definitiva los signos clínicos de enfermedades son signos, ¿no? Entonces ella dice en sus estudios, evidencia que ante un mismo signo o síntoma, si es en mujeres o si es hombres, se interpreta de manera diferente. Ahora, por ejemplo, el tema del dolor. Ante un dolor de mujeres, un dolor de hombre, el dolor en el mismo sitio se interpreta de manera diferente. Luego también utiliza lo que se llama el análisis crítico, que es otra corriente teórica, que centra la atención en la capacidad de observación que tienen los médicos y las médicas. Yo aquí siempre cuento lo de la película El Club de los Poetas Muertos, no sé si la habéis visto, que es un profesor, un
colegio clásico inglés y que, bueno, estaban fuera, entran todos corriendo los alumnos con el profesor en el aula, en un momento dado de la película, y el profesor le dice, tú súbete encima del pupitre, tú túmbate, tú ponte aquí, allá, tal. En fin, lo va distribuyendo de maneras diferentes por el espacio y les pregunta, ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Claro, dependiendo de la posición que te pongas, lo que ves es diferente, ¿no? Es como el ángulo muerto de visión de los coches, que se te ponen así, así, a lo mejor no ves un coche que hay detrás, ¿no? Pues ella viene a decir, dependiendo del conocimiento que tengan los médicos, sesgados, ¿no? Porque no lo enseñan en la carrera, pero incluso desde el propio sexismo de los médicos y médicas, por su experiencia vital, es posible que haya patologías que se les escapen. Y ahí explican lo del infarto atípico, porque los médicos vienen a decir, claro, no nos hemos dado cuenta de las mujeres, porque es que es un infarto atípico. Entonces la pregunta es, ¿atípico? ¿Pero qué es típico? Ah, el de los hombres. Es que mira, el típico de las mujeres es diferente, no es que sea atípico. Y luego está lo que le llaman la narrativa médica, que bueno, narrativa es, digamos, la ciencia, yo mucho de esto no sé, pero bueno, la ciencia que estudia la narrativa, ¿no? Los cuentos, las historias, que viene a decir que alguien lo cuenta, alguien lo escucha, en este caso los médicos y las médicas, y alguien lo registra, ¿no? Dentro de lo que es la historia clínica. Entonces ella viene a decir que a menudo lo que cuentan los pacientes no queda registrado en la historia clínica. Hay veces que coincide, pero otras veces no coincide. Y tan importante es lo que cuentan lo que está registrado en la historia clínica como lo que cuentan los y las pacientes, ¿vale? Por ahí se mueve. Yo tenía mucha curiosidad y en un estudio que ahora os mostraré con espondiloartritis, que es una patología, bueno, ahora cuento de ella, de reumática, hemos podido aplicarlo en la narrativa médica, ahora os lo enseño. Estos son el tema dentro de lo que es la parte de los infartos, con una amiga ya, fue una estudiante de doctorado mexicana de Sonora, pero que estuvo conmigo. Hicimos un estudio, su tesis, publicado en una revista de la mexicana de salud pública, y ella lo que hizo fue entrevistar a pacientes con infarto, mujeres, a cardiólogos y cardiólogas y a médicos de medicina general. Y este es uno de los ejemplos, ¿no? Yo les digo que yo no sentí, decía la señora, yo nunca sentí dolor, yo no lo registré. Yo decía, me tengo que sentar, porque sentía como que iba a azotar. Decía yo, no, es que yo creo, me empecé a sentir como desguanzada solamente. Una hora después, ya nomás, dije, ¿sabes qué, mijito? Que me chequen la presión. La médica intensivista me decía, ¿dónde te duele? O sea, a la fuerza quería que me doliera, pues. ¿Dónde te duele? Es que no me duele nada. Y tenía un infarto. Esta es la cuestión, ¿vale? Y otro que encontré en una revista, esta era de enfermería, creo que era holandés o danés, ahora no recuerdo bien, aquí está traducido, decía, un médico miró, no creía que fuera el corazón, creía que era el estómago, por lo que dijo que debía irme a casa y alegrarse de que no fuera nada, pero fue grave, porque era un infarto, ¿vale? Esta es la cuestión, que la sintomatología en las mujeres de infarto es muy diferente. Bueno, las nórdicas, yo adoro a todas las investigadoras de género nórdicas, tanto las suecas como las noruegas, tienen estudios muy chulos hechos sobre todo el tema del dolor, y hay uno que me gusta mucho, el título Walking Down Vía Dolorosa, parece como el título de una serie de estas actuales, paseando por la vía dolorosa, ¿no? Y es todo lo que tardan las desigualdades entre hombres y mujeres a llegar a fisioterapia, que allí deben utilizarlo mucho, y al ámbito de la rehabilitación, mujeres y hombres con dolor crónico, que van hasta que llegan pues paseando con dolor, por eso es paseando por la vía dolorosa. Y luego esta revisión que salió publicada no hace mucho, que también me encanta el título, Brave Men and Emotional Women. Ya lo dice todo, ¿no? Hombres bravos y mujeres como que somos muy emocionales con el tema del dolor. Merecen mucho la pena, solamente de una manera muy sintética para seguir avanzando. Pues sabemos, ellas evidencian con literatura científica, hacen una revisión, ¿no? de otros artículos, lo ponen conjuntamente y vienen a concluir que las normas de género influyen en cómo hombres y mujeres, en el dolor de hombres y mujeres, ¿no? De tal manera
que bueno, la idea, hombres estoicos, mujeres histéricas, mujeres sensibles, y lo más duro, ¿no? Que es que muchas veces el dolor de las mujeres, una vez que pasan por todo el sistema sanitario, queda inexplicado más que en el caso que sean hombres. Luego, también llegan a la conclusión, lo tienen muy estructurado, que las normas de género influyen en cómo hombres y mujeres afrontan ese dolor, de tal manera que muy a menudo afecta a la identidad de los hombres. Y lo típico, yo antes no era así, yo antes era más fuerte, tal. Eso es muy típico en los hombres. Yo leí un estudio que me dejó muy impresionada en un país africano con el tema del SIDA. Los hombres no llegan a demandar atención sanitaria hasta que ya están que se mueren, porque ellos sienten que si dicen que están, si llegan a la etiqueta de enfermos, van a bajar en su escala de poder, tanto dentro del contexto, en las tribus donde están viviendo, como de su propia familia. Y cuando demandan ya no se puede hacer nada. Luego las mujeres, además, sí que hay bastantes estudios de cómo con dolor tienen que moverse por la vida, haciendo muchas actividades. Por ejemplo, en el estudio de espondiloartritis, los hombres no se toman la analgesia por la mañana, sino que trabajan y como les duele, en el fondo, cuando llega la noche se toman la analgesia y dicen que me dejen tranquilo. Así, recogido lo tenemos en general. Yo no todos los hombres lo hagan, pero en general. Y las mujeres se toman la medicación, por ser que les va a doler, se toman la medicación y se van a trabajar. O sea que la pauta, y esto yo, como lo tuve que defender en un artículo que publicamos de todo esto en una revista canadiense, estuve leyendo literatura sobre el tema y suele ser así. El hombre aguanta, pero bueno, pues, al final está enfermo, se tiene que tomar la medicación. Bueno, y las mujeres dicen, tengo que aprender, ¿no?, a manejar todo esto. Y luego, sesgos de género, tratamiento del dolor, que algo que es bastante importante y que yo hasta he oído chistes y no me he reído, y es que a las mujeres no les suelen hacer caso, y sobre todo si van arregladas y van como, que normalmente las mujeres cuando van al médico pues se arreglan, se peinan incluso, y entonces por el hecho de ir más arregladita pues te creen menos, y ellas dicen que ellas sienten que si de alguna manera no las creen porque no dan la apariencia de estar enferma. Y también sesgos de género en la medicación, es decir que, como decíamos, hay menor prescripción de fármacos en mujeres que en hombres, determinados fármacos. Esto es otro mundo. Vale, en el tema de la espondiloartritis, simplemente que nosotros tuvimos un proyecto de investigación importante del Fondo de Investigación Sanitaria, saber que hay un mayor retraso diagnóstico en mujeres que en hombres, en parte por otro tema de la sintomatología. En el siglo XX se creía que era solamente una enfermedad de hombres, que afectaba básicamente a la columna vertebral, de hecho acaba inclinando a veces y como encogiendo a la persona, puede tener afectación respiratoria, ¿no?, expansión de las vías respiratorias, y produce mucha discapacidad y mala calidad de vida en general y bienestar. ¿Qué pasa? Que sabemos ya que el acceso a una terapia muy sofisticada, como son los biológicos, es mayor en hombres que en mujeres también, ¿no? Y claro, el daño estructural entonces es mayor en mujeres que en hombres. Con el paso del tiempo, a partir de los años 80, se dan cuenta que es que esta enfermedad, que es una suma de enfermedades, afecta en mujeres más a extremidades inferiores o superiores. A los hombres es más la columna axial, que es la columna vertebral, y a las mujeres es más periférico. ¿Qué pasa? Pues que no se les detectaba a las mujeres, claro, por esta diferencia. Hay un momento que la espondiloartritis ya existe, pero no se ve a nivel radiográfico, que este es parte del problema, y luego ya solamente con resonancias magnéticas, y luego ya sí que se ve a través de la radiografía, con lo cual la demora es bastante habitual incluso en hombres, ¿no? Nosotros sabemos, porque hay muchos estudios de la atención sanitaria, que tenemos que dividirlo como en partes. La gente, normalmente antes la literatura científica lo que hacía era medir desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico, con lo cual no sabías de quién era la responsabilidad, si de los pacientes o de los médicos, y echaban la culpa a las mujeres porque se intervenían dentro de las tareas que tenían que hacer, pero ya con el paso del tiempo sí que se hacen estudios desde el comienzo de los síntomas hasta la demanda y el acceso, que esto todavía, hasta la demanda es responsabilidad de pacientes, pero de aquí en adelante es responsabilidad del sector sanitario. Y así lo hicimos nosotros en un estudio para que veáis la medición desde el comienzo de los síntomas hasta acudir a la atención sanitaria en hombres y mujeres
solamente con que veáis que prácticamente es lo mismo, tardan meses, 6 meses, mientras que la propia atención sanitaria, la que, mirad, 7 años en hombres y 3 en mujeres, la demora, y 3 en hombres. O sea, hay una gran diferencia en el diagnóstico desde el comienzo de los síntomas. Además, hay errores de diagnóstico por el camino. Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, que solamente como primer diagnóstico de espondiloartritis, solamente en mujeres al 11% se le diagnosticaba: usted tiene espondiloartritis desde que acudió a demanda de atención sanitaria. En los hombres un 30%. No creáis, luego tienen un síntoma erróneo 2, 3, 4, 5 estas personas, ¿vale? Y los tenemos cuantificados y cualitativamente sabemos. Se les confunde con artrosis, se les confunde con fibromialgia. Que bueno, la fibromialgia es como fibra muscular, algia es dolor. No es un problema grave, es un problema que duele, pero realmente comparado con este problema tan deformante, hay muchas diferencias, ¿no? Y que este problema requiere biológicos, la fibromialgia no. Es decir, que o lo confundían, por ejemplo, con el hecho de no haberse adaptado al país, a gente inmigrada, a las maestras porque estaban mucho tiempo de pie, claro, y realmente era un problema grave, ¿no? Solamente para que veáis lo de la narrativa médica, que veáis que cuando le preguntamos a ellos y ellas si les dolía la espalda, ambos dicen, bueno, ellas menos que ellos, pero muchos dicen que les dolía la espalda, pero cuando fuimos a mirar a la historia clínica, a las mujeres no estaba registrada la historia, un 44% solo con relación al 61%. Lo que decía Víctima, que no queda recogida el síntoma en la historia clínica. Mientras que los hombres, que lo decían un 74%, incluso lo ponen más en la historia clínica. Y, sin embargo, cuando le preguntábamos por dolor periférico, las mujeres lo dicen un poco más que los hombres lo dicen. En la historia clínica, más o menos la recogen por igual en las mujeres, el 75%, pero los hombres, como la literatura científica no dice que tiene problemas periféricos, le rebajan el registro de problema periférico en los hombres. Es decir, cómo la ciencia hace, cómo lo que aprendemos hace que encorsetemos a hombres y mujeres, pacientes, según lo que hemos estudiado, ¿vale? Pero claro, ese conocimiento ha quedado obsoleto con todo el conocimiento que hay ahora de estas diferencias por sexo. Solo deciros que no siempre la ciencia es mala, sino todo lo contrario. Estos dos autores descubrieron que el Helicobacter pylori era el agente causal de la úlcera péptica, y gracias a ellos los libros han cambiado. Se ve mal, esto es un cortapega, pero en un libro antes de que se descubriera decía que las mujeres no padecían mucho menos que los hombres, decían 4:1, y cuando ya se descubre que es un germen, pues oye, que tiene que ser la prevalencia muy parecida, igual, porque es un agente infeccioso, y aquí ya dicen que la frecuencia es la misma, ¿no? Y claro, esto ayuda a que luego los médicos busquen también la úlcera péptica en las mujeres, no solo en los hombres. Bueno, el tema de la salud mental es un mundo, lo voy a pasar de él porque no me queda mucho tiempo, luego si queréis hablamos un poquito del tema de salud mental. La cuestión es que 30 años después, como conclusión a esta parte, todavía estamos muy lejos de lo que sería aplicar esas innovaciones de género al ámbito de la práctica sanitaria. Tema de la COVID, pues básicamente cuando empieza el tema de la COVID, yo me doy cuenta por una página web que hay que se llama Global Health 50-50 por sexo. Hay información de todos los temas, ¿vale? De salud y también de COVID, que había países como España, que la frecuencia era la misma, 50% de mujeres que hombres. Otros países, como por ejemplo Francia, pues había menos hombres que mujeres, 47-53. Otros países como Suecia, todo lo contrario, había más hombres que mujeres, y eso no podía ser, porque es una enfermedad infecciosa. Bueno, todo depende de las exposiciones, por supuesto, a factores de riesgo, pero esa variabilidad a una persona que es epidemióloga la deja como inquieta. No tenía algo había ahí, ¿no? Pero no teníamos información. Un compañero me preguntó: oye, Teresa, ¿el confinamiento es malo para la salud de las mujeres? Total, que con los datos que iba publicando todos los días, cuando salía Fernando Simón, yo me descargaba los datos y así podía tener información.
y básicamente era igual la frecuencia a los inicios hasta que pasan 10 días, esto estamos hablando más o menos del final de marzo, que ya habíamos pasado desde el día 13, 15 días confinados, y ¡pam!, empieza a subir la frecuencia en mujeres. ¿Por qué es el mayor número de casos en mujeres? Pues básicamente, y bueno, y así se ha mantenido a lo largo del tiempo. La línea, la tendencia negra son mujeres, y siempre ha habido más casos en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Pues básicamente porque el sector sanitario mayoritariamente está compuesto por mujeres, 64% en España, 66% en España, 74% en la Unión Europea, porque las mujeres son las principales cuidadoras dentro del hogar y también cuidadoras informales a personas mayores dentro de la economía informal. Y también porque las mujeres son las que mayor esperanza de vida tenemos, y vimos en los medios de comunicación cómo iban muriendo mujeres en los geriátricos, en los centros sociosanitarios. El estudio que hay en España, que es muy buen estudio, el serio epidemiológico del Carlos III, también decía que había una prevalencia, dice que hay una prevalencia mayor, ligeramente mayor en mujeres que en hombres, y esto es así porque mirad aquí, esto es lo que iba yo recogiendo. Contacto estrecho de casos con COVID probable, por lado de las mujeres, pues más en mujeres que en hombres. Contacto con personas con infección respiratoria aguda, más en mujeres que en hombres. Y visita al centro sanitario, más a mujeres que en hombres. Por lo tanto, era normal que la prevalencia sea mayor. ¿Cómo estamos ahora? Porque a finales de julio, por fin, el Centro Nacional de Epidemiología me ha pasado los datos. Se puede pelear mucho, incluso con un change.org que lanzamos para que dieran los datos por sexo. Y pues bueno, efectivamente la frecuencia es mayor en mujeres, 52% mujeres, 47% hombres, pero sin embargo, ingresos hospitalarios hay más de hombres, 55%, ingresos en UCI, 68,7% en hombres, y fallecimientos, 55% más en hombres. Y ahora una llamada de atención desde la perspectiva de género, muy importante. Cuando hay estudios, cuando se hacen estudios en epidemias, el dato crudo no nos ayuda a las mujeres. Porque fijaros antes cómo nos dice que las mujeres mueren un 44%. Sin embargo, y los hombres más, si nosotros lo miramos por tendencias, como se tiene que mirar una epidemia, porque puede fluctuar a lo largo del tiempo, es verdad que hay países desarrollados, esto está sacado de Global Health 50-50, como España, que las mujeres siempre han muerto menos que los hombres. Aunque aquí, al principio de más distancia, aquí menos podemos hablar de esta hipótesis de lo que pasa aquí, pero pasa lo mismo en Alemania, pasa lo mismo en Dinamarca, y en Inglaterra, y en Suecia, en Estados Unidos y en Holanda. Esto es muy frecuente en países desarrollados, que han muerto más hombres que mujeres, pero no en todos los países es así. Y a mí me parece que esta run que hay dentro del ámbito científico de que los hombres mueren más que las mujeres, hay que ponerlo entre comillas, porque fijaros, en Escocia más o menos mueren lo mismo. En República de Irlanda, al principio no, pero más o menos va ahí como fluctuando, como os decía, como pasan las epidemias, y esto hay que verlo así. En Corea del Sur, bueno, más los hombres, pero ahora ya se han juntado. En Portugal ha ido fluctuando, pero no es cierto que mueran más hombres. Esta generalización yo creo que no nos ayuda. Y no nos ayuda porque ha hecho que nos ingresen menos en los hospitales. Con esta idea de que los hombres están más graves. Y fijaros en el caso... No. Tienes que acercarlo al... Sí, lo estoy... Ahora hace falta que aquí... Fijaros en el caso de Canadá, que yo creo que es un país que tiene mucho interés por los temas de género, de igualdad de género. Hay más mujeres que hombres que han muerto. En el caso de Finlandia también han muerto más mujeres que hombres. En Sudáfrica al principio eran hombres, pero ahora son mujeres las que mueren más que hombres. En el caso de Australia lo mismo, ¿vale? Entonces, ojo con esta idea de que mueren más hombres que mujeres, porque yo creo que está haciendo, yo pensé en un momento dado, estoy asistiendo a la generación de un sesgo de género, en otra patología,
porque con esta idea científica de que mueren más hombres que mujeres, cuando dan el dato agregado, no estamos viendo que puede que no siempre sea así, ¿vale? Y tiene influencia en esto. Estos son datos hasta el 29 de mayo, o sea, época de confinamiento, ingresaron mucho más hombres que mujeres. Si os acordáis, en aquellos entonces, test diagnósticos solamente había en los hospitales, poco más. La atención primaria en algunos, pero muy poco. Por lo tanto, como ingresaban más hombres que mujeres, la probabilidad de que a las mujeres no se hicieran el test diagnóstico no existía. Así que luego, si han muerto más, habrán muerto de otra cosa. Parecería que hubieran muerto de otra cosa cuando a lo mejor han muerto de COVID, ¿vale? Y de hecho, yo creo que ya me puedo orientar. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística en diciembre, por fin, publica una información muy interesante, porque os tengo que decir una cosa, ha habido un problema de transparencia. Yo ya, en aquellos entonces, de los datos, quiero decir, en el mes de mayo pedí los datos al Centro Nacional de Epidemiología para poder hacer cruces por edad, por sexo, y me respondieron. Entonces mi vicerrectora de Igualdad me dijo: Teresa, ¿por qué no? Porque teníamos un proyecto de la universidad financiado por la Consellería. ¿Por qué no lo pides a través del organismo que se llama Transparencia? Y porque tienen obligación de responderte al mes. Y yo así hice. Y efectivamente al mes me respondieron, pero vaya, una carta muy formal, muy jurídica, tal, diciéndome que era mucho trabajo. Así que luego Change.org entró en contacto conmigo y lancé un Change.org. Y ahora, porque vamos a hacer una monografía sobre COVID y género desde el Ministerio, desde el Observatorio de Salud de las Mujeres, por fin me pasaron la información que tenían. Entonces, esto que es del Instituto Nacional de Estadística, de la etapa también del confinamiento, fijaros lo que nos damos cuenta aquí, que mueren más hombres que mujeres en los hospitales, claro, como habían ingresado más en esta etapa del confinamiento, y que mueren muchas más mujeres que hombres en los geriátricos, en los centros sociosanitarios. Es verdad que las mujeres tenemos más esperanza de vida, por tanto hay más mujeres que viven en los centros sociosanitarios, pero no deja de ser un sesgo de género, porque en los centros sanitarios ya sabemos cómo fueron atendidos y atendidas. Y aún más doloroso, y yo creo que esto sí que es importante, es que en los geriátricos, como se ha estudiado la COVID como COVID confirmada, test diagnóstico, o COVID sospechosa, porque tiene compatible la sintomatología con COVID, pero no tiene el test realizado, más mujeres que hombres en los geriátricos mueren por COVID sospechoso. Este grupo es que no ha sido atendido, en definitiva. Y en concreto, más mujeres que hombres no ha sido atendida. Por eso ha quedado en la etiqueta de COVID sospechoso. Esto habría que mirarlo por comunidades autónomas, etc. Como tenía ese problema de datos, pensé, ¿qué puedo hacer para identificar si hay sesgos de género? Y de pronto se me encendió la bombilla y dije, pues voy a mirar por fallecidos y fallecidas. En lugar de mirar desde casos, voy a mirar desde el proceso final. Oye, porque ahí la gravedad se le supone también a las mujeres, ¿no?, que han fallecido. Como era el tema, ingresan en el hospital porque están más graves hombres que mujeres. Pues voy a mirarlo desde... Y me encuentro que la probabilidad de ser ingresados en las UCIs en fallecidos, hombres, es 173% veces superior a la probabilidad de ingresar en las UCIs las mujeres fallecidas. Y esto está publicado en la revista Gaceta Sanitaria, es un sesgo de género, ¿vale? Porque al final te mueres, y sin embargo no se ha hecho el esfuerzo terapéutico de meterte en la UBI, ¿vale? Pasa lo mismo con la hospitalización, que ya lo he medido pero no lo he publicado. ¿Por qué puede suceder esto? Porque yo me quedo muy incómoda siendo médica pensando que hay un sesgo de género. Y vaya, básicamente yo creo que lo que sucede con datos hasta el 29 de mayo es que mujeres y hombres se expresa la COVID de manera diferente. Mirad, esto es la fiebre, esto es la disnea, que más o menos es parecido, pero aquí vemos cómo es más frecuente en mujeres que en hombres, en morado siempre las mujeres, el tema del dolor de garganta, tos, un poquito más las mujeres que los hombres, vómitos, más las mujeres, y diarreas, más las mujeres. ¿Vale? Patologías que no son tan graves, o sea, manifestaciones no tan graves como en el caso que es más frecuente en hombres que en mujeres, neumonías más frecuentes, síntomas de distrés respiratorio agudo,
otros síntomas respiratorios y fallo renal. Es decir, la sintomatología, la problemática que presenta el hombre con COVID es más grave, efectivamente. No es que las mujeres no lo sean, es que los hombres con mayor frecuencia padecen un tipo de problema ligado a COVID mucho más grave. Y encima, los hombres tienen más enfermedad cardiovascular, comorbilidad, lo que decía antes, más enfermedad respiratoria añadida y más diabetes. Con lo cual se suma el hambre con las ganas de comer. Es decir, una sintomatología más grave y una comorbilidad añadida que fuerza la mayor hospitalización en este caso. Y parte del problema lo ha generado la propia Organización Mundial de la Salud, porque os digo que inicialmente hizo una definición de COVID que era enfermedad respiratoria de origen infeccioso y, como hemos visto posteriormente, afecta a otros muchos órganos y en concreto a las mujeres ha sido más problema digestivo, vómitos y diarreas, la agnosia y la geusia, esto de la pérdida del olfato y el gusto también ha sido más frecuente en mujeres que en hombres, y también problemas de piel. Claro, esto los médicos, por puro desconocimiento, porque se ha ido conociendo a lo largo del año pasado las manifestaciones de la COVID, ni lo olían en ese momento, entre otras cosas, ni estaba recogido como tal. Y ya estoy casi acabando. 3 minutos. Contaros ahí, ahora, o sea, simplemente que veáis que hasta el 29 de mayo daban todos estos. Yo he podido hacer esas gráficas que habéis visto porque daban la información por sexo de todo lo que he dicho, escalofrío, vómitos, todo, hasta el 29 de mayo. Y a partir de los informes aparecía toda esta información, cada día. De mayo de 2020. Desde que comienza la COVID hasta el 29 de mayo del 2020, la etapa confinamiento. A partir del 29 de mayo reúnen todo esto, toda esta información en esto que pone síntomas. Y claro, ahí dice 1.700.000 síntomas los hombres, 1.900.000 síntomas las mujeres. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Un compañero mío, que es muy simpático, sevillano, me dijo, un apagón de género. Y yo digo, pues tiene toda la razón. Y esto, cuando yo se lo he ido pidiendo al ministerio, llega un momento, ahora cuando a finales del mes de julio, me dicen, es que dejamos de recoger la información por sexo. Mucho más grave, porque fijaros, desde un punto de vista estadístico sale todo que hay diferencias estadísticamente significativas en todos los síntomas entre mujeres y hombres, todo. Aquí nos está diciendo que hay algo, hay un patrón de género en la sintomatología y algo que te está diciendo, como la edad, ¿no? Te está dando información, dejan de recogerlo, ¿vale? Entonces esto es un poco, a partir de ahí no se puede analizar porque no tenemos los datos. Y os digo una cosa, nosotros nos invitó, a este compañero argentino, montó un grupo porque la OPS sacó un concurso y lo ganamos, hemos hecho un informe sobre COVID en Latinoamérica y yo que me encargaba de la parte estadística esta, hemos podido descargar todos los datos en México, millones de datos, 4 millones y pico de datos, todos los datos en Brasil, todos los datos de Colombia, todos los datos de Argentina, ahí están, para descargarlos, como pasa en España para otras patologías, pero esto no lo sueltan. Encima es que ya parece ser que ni lo recogen. Solamente mencionar que la Sociedad Española de Médicos de Medicina General y de Familia sí que hizo un estudio que publicó, está en web, lo podéis encontrar, sobre la COVID, la long COVID o COVID persistente y o crónica, y bueno, su fotografía, como ellos dicen, es que el 79% eran mujeres, ¿no? Con una serie de problemas ligados a la COVID que se habían hecho cronificados, ¿no? En definitiva. Esto sé que Carlos III está ya haciendo un estudio sobre el COVID, lo que pasa es que todavía no ha sacado datos. Pues vale, con esto termino. Entiendo que desde la perspectiva de género lo que hacemos un poco es esto, ¿no? Hacer visible lo invisible, que si no es un arte, es una artesanía, ¿eh? A ver cómo miro los datos para que evidenciar otra perspectiva, en definitiva, más allá de la que suele mostrarse tan concentrada que no nos hace visible. Muchas gracias.
Gracias, María Teresa. Yo una cosita sí que quería deciros, si os parece bien, 5 minutos para el tema de salud mental. Es que yo creo que se queda un poco con el drama con la si no lo dices, pasa. Voy a ello. Solamente, sí, muy rápido. No, ¿sabéis qué pasa? Que yo no trabajo en salud mental porque todo se puede trabajar. En definitiva, te tienes que concentrar en temas. Lo que dice la literatura científica sobre los temas de salud mental, cuando ves las revisiones que hay, que dicen que hay desigualdad en la prescripción de fármacos psicotropos, siempre con mayor frecuencia mujeres que en hombres, pues lo veis ahí, ¿no? Los médicos tienden a prescribir fármacos para síntomas depresivos de baja intensidad en mujeres más que en hombres. Claro, una compañera mía, médica de familia de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que se ha jubilado muy joven, me decía, ella trabajaba en salud mental y me decía, Teresa, aquí hay un pedazo de sesgo de género, porque claro, si juntamos depresión y ansiedad, efectivamente hay una prevalencia grande de mujeres, pero si tú a depresión y ansiedad le sumas suicidios y alcoholismo, la prevalencia es muy parecida de problemas de salud mental en hombres que en mujeres. Sin embargo, se tiene la idea de que las mujeres padecen más problemas de salud mental que los hombres, ¿no? Y esa idea hace que los médicos tiendan a prescribir fármacos de este tipo más a mujeres que a hombres, ¿no? Y a mí esa idea me pareció muy acertada, porque el síndrome de la etiqueta, que se llama así, nos hace mucho daño en ocasiones, ¿no? Y por eso muchas veces los grupos de mujeres con fibromialgia al principio quieren fármacos, quieren tal, cuando ven que eso no funciona, dicen, mira, no, yo bailo, yo hago ejercicio, yo no, en fin, al grupo de mujeres nos asociamos, vamos de excursión, pero que me dejen en paz porque me etiquetan ya como un poco como si tuviera una locura o algo así. Bueno, también que dice la literatura científica, fruto de estas revisiones bibliográficas, por lo que decía que hay mayor prevalencia de depresión y ansiedad. Y esto vamos a poner entre comillas, según mi compañera Ana Delgado. Luego, por otra parte, las mujeres al quejarse inducen la prescripción más para ellas que para ellos, ¿vale? Y por otra parte, los médicos atribuyen a factores psicológicos, que ya lo hemos comentado, lo que luego a lo mejor va a ser una patología física, ¿no? Bueno, estas son digamos, las líneas, ¿no? que se utilizan para explicar el porqué de la mayor prescripción de fármacos en hombres que en mujeres, en mujeres que en hombres. También es verdad que los hombres, ojo, porque a veces las mujeres acudimos al médico más a atención primaria que los hombres, por nosotras, pero también vicaria, por nuestros familiares. Estamos demasiado en contacto con los médicos, y al mínima, pues bueno. En el caso de los hombres, que son los que más trabajan en el sector productivo remunerados, tienen los servicios de prevención, otro tipo de servicios que hacen que no vayan a la atención primaria. Y un poco de construir la idea de que las mujeres somos las más frecuentadoras. Sí que es verdad que lo somos en atención primaria, pero ya a las urgencias hospitalarias acudimos por igual, hombres que mujeres, y a la medicina más cualificada, que es la de los hospitales, los ingresos hospitalarios, para el mismo tipo de problema de salud ingresan más hombres que mujeres. De esto el País Vasco tiene información cuantificada. Desde la perspectiva de género, todo este tipo de la prescripción de fármacos, hay dos autoras que a mí me gustan mucho. Una es Betty Friedan, con su mística de la feminidad, no sé si conocéis, ella era psicóloga social, hizo unos estudios muy amplios en mujeres, en la población general, porque las mujeres tomaban somníferos, bebían a escondidas, en fin, ella hizo unos estudios donde se evidenciaba que ahí pasaba algo y le llamó la enfermedad que no tiene nombre, porque no sabían qué les pasaba, pero algo les pasaba, la enfermedad que no tiene nombre. Y cuando estuvo indagando en qué podía ser lo que había ahí detrás, pues se dio cuenta que eran mujeres que cuando los hombres se fueron a la guerra, ellas ocuparon las fábricas, es decir, se empoderaron pasando solamente del sector reproductivo al sector productivo, ganaron dinero, mayores redes sociales, pero cuando los hombres volvieron de la guerra querían que todo siguiera como antes, ¿no? Entonces las mujeres, muchas de ellas volvieron al hogar, a su tarea de madres, ama de casa y esposas, ¿no? De ahí el concepto de mística de la feminidad, ¿no? O sea, el volver ahí produjo una serie de problemas de salud mental y psicológica de malestar.
Y por otra parte tenemos a Celia Amorós, que es una verdadera maravilla, filósofa de la ciencia. Tiene un curso, o tenía montado, yo lo hice, que por ahí empecé a entender todo esto en Madrid, que se lo tenían organizado una vez al mes, un curso, 6 veces. Yo me enteré de muchas cosas que me sirvieron mucho para interpretar. Celia Amorós utiliza el concepto de la identidad heterodesignada. Es decir, el hecho de que nos etiqueten como nos etiquetan a las mujeres, bueno, sobre todo madre, ama de casa y esposas, produce un malestar, en definitiva. Yo me acuerdo de hace años que leí una tira de esta en la contraportada del País de Aznar, me gustaban Aznar, y se titulaba la tira Mujer, Mujer. Y cuando le preguntaban, ¿cómo les gustan las mujeres? Y él respondía, a mí, la mujer, mujer. Lo que me dio mucha rabia es que yo hasta lo entendía hoy. Entonces, digamos que el hecho de que nos metan dentro de nos circunscriban, ¿no?, a determinados roles y determinadas identidades, es lo que produce ciertos problemas de salud mental que hay que desbridar, ¿no? ¿Cuánto depende de estas cuestiones? ¿Cuánto depende de las relaciones de pareja, de familia, económicas? Y luego ya, ¿vale?, puede que haya problemas de salud mental que sí que requieran psicotropos, pero no la cantidad de fármacos psicotropos que se están ahora mismo prescribiendo, sobre todo para las mujeres mayores. La idea general. Me parece, muchísimas gracias, María.